Bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Hoy tengo una introducción especial porque voy a estar compartiendo con ustedes una prédica que no es nueva. La prediqué hace alrededor de 2 años, pero en estos días estaba pensando en ella y busqué el video y la verdad que me senté a verlo junto a mi familia y fue de mucha bendición para mi vida, para esta temporada que estamos viviendo. Y quiero compartirla contigo. Sentí de parte del Señor compartirla con ustedes, aquellos que me escuchan por el podcast, aquellos que me escuchan por las distintas plataformas de podcast, aquellos que también nos miran por video y por los canales de YouTube. Y si usted escucha gallinas, es que estoy en el patio, las gallinas están afuera disfrutando de un día hermoso, pero quería aprovechar para hacer la introducción de esta edición especial de Iglesia en Casa. Sean todos bendecidos y ahora disfruta de esta palabra. Espero que en el nombre de Jesús bendiga tu vida. Sí, entramos a la palabra y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tus hijos, Padre, que llegan, Señor, a escuchar tu voz. Padre, por las personas que nos sintonizan para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor. No son mis palabras, son tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que les hables a tus hijos, les traigas respuesta, dirección, Señor, manifestación, libertad, Padre, convencimiento, convicción, Padre. Los hagas libres, Padre, y que los invites, Padre, a tener una intimidad más profunda contigo. Despierta el hambre de tu pueblo, Señor, por tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que me utilices una vez más, Señor, para exponer tu palabra, Padre, para que donde mi voz alcance y esta imagen llegue, Padre, sea tu palabra exaltada, Padre, sea tu manifestación exaltada en el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Creo que un momento atrás yo les estaba comentando en algún tiempo sobre lo mucho que a mí me gusta recibir cartas, y que yo les contaba que cuando adolescente me gustaba mucho ir al buzón a ver a quién había escrito. Cuando yo digo esto, estaba recordando que en ese tiempo no había el mensaje de texto, y no había las redes sociales, no había el email, estaba naciendo y no todo el mundo tenía acceso a él. Así que la oportunidad de recibir correspondencia a través de otro medio que no fuesen las cartas escritas era un tanto remota. Y yo recuerdo que en la actualidad todavía es así. Los buzones de la casa donde viven mis padres no están frente a la casa como tenemos aquí la mayoría, sino que había que llegar a caminar o ir en auto hasta ese lugar donde se encontraban todos los buzones para recolectar las cartas. Y yo me emocionaba porque yo quería que me escribiesen. De hecho, aquí una confesión: yo me suscribía a cuanto catálogo gratis apareciera para tan solo recibir algo vía correo. Y entonces recuerdo que había un catálogo que era bien grande, que se llamaba, deja ver cómo se llama, era de computadora, de piezas de computadora, cuando las computadoras estaban saliendo, y parecía las páginas amarillas, era súper grueso, y a mí me llegaba ese libro y me emocionaba porque me sentía que alguien estaba interesado en mí. Entonces yo siempre le he encontrado una belleza especial a las cartas personalizadas, especialmente si son escritas a mano, tú sabes, a puño y letra del autor. Y hablando de cartas, yo quiero decirte o hablarte de una dinámica, Amari, que yo aprendí cuando yo era joven, que trataba de cartas, y la dinámica era la siguiente. Yo recuerdo que al grupo de personas, en este caso éramos jóvenes, se nos entregaba un pedazo de papel y algo con que escribir, y se nos distanciaba y se nos pedía que escribiésemos una carta dirigida hacia nosotros mismos, pero la característica de esa carta era que debía de venir de parte de Dios.
como si el Señor nos estuviese hablando a nosotros. Y entonces las personas o los jóvenes escribían esas cartas donde desahogaban sus sentimientos, donde confrontaban sus inseguridades, donde hablaban de sus frustraciones, de la adolescencia y sus relaciones familiares también. Y entonces luego recogíamos todas esas cartas, orábamos por ellas y las repartíamos nuevamente y le pedíamos al Señor que a través de la carta que el joven había escrito para él de parte de Dios cayera en manos de otro joven, para que el Señor ministrase de una manera especial. Los testimonios siempre resaltaban cómo usted veía a esos jóvenes compungidos, confrontados, consolados a través de esa experiencia de haber recibido una carta que parecía provenir de parte de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo en la vida de esos mismos jóvenes. De hecho, así mismo ocurre en las Escrituras, porque sabías que de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, alrededor de 21 son cartas. Y esas cartas que fueron escritas en la antigüedad, que probablemente no fueron escritas pensando en ti o pensando en mí, aún en el siglo XXI siguen siendo relevantes y siguen ministrando a nuestra vida y hablándonos y confrontándonos y acercándonos a Dios. ¿No es eso poderoso? Entonces, basado en eso, basado en la inspiración de esas cartas, yo quiero comenzar mi serie final que voy a estar compartiendo para las próximas 4 semanas, titulada Cartas de un Hasta Luego. Por las próximas 4 semanas yo voy a estar compartiendo contigo temas específicos, para que cada semana es un tema diferente dentro de ese tema principal de cartas hasta luego. Y quiero comenzar hoy con la primera parte, hablando específicamente sobre el primado. Y entonces, si estás aquí físicamente, esto le aplica a las personas que están aquí en el Burlington Campus, pero tú que me estás viendo a través de los medios sociales, sígueme. Cuando entraste al edificio, se te tomó la temperatura, ¿verdad? Para asegurarnos que no tenía fiebre y que no estaba bajo los efectos de ninguna fiebre ni ningún tipo de incomodidad por esto de la pandemia y los requerimientos que tenemos para el distanciamiento social y todas esas cosas. Pero comenzamos con el termómetro en la frente, ¿verdad? Ese termómetro inalámbrico que hace 3 años no hubiésemos pensado ni siquiera hubiésemos explorado tener un termómetro inalámbrico, pero ahora lo tenemos. Y así, de la misma manera que se te tomó a ti que estás aquí la temperatura para entrar al edificio, si utilizásemos un termómetro espiritual para medir tu relación con Dios, ¿qué resultado nos daría ese termómetro? ¿Nos dirías, mi relación con Dios está saludable o está en un nivel de alerta donde tengo que tomar medidas y precauciones para mejorar mi salud espiritual? La Biblia constantemente nos invita a evaluarnos, y de hecho nos invita a que en esa evaluación, por nuestra a veces incapacidad de ser honestos con nosotros mismos, de pedirle asistencia a Dios en ese proceso de autoevaluación. Y yo te voy a hablar de un versículo, una porción bíblica que hemos enfatizado en las semanas anteriores, pero resulta importante que la volvamos a repasar, porque mi meta es que tú te impregnes de ella y cada vez que tú estés reflexionando en tu casa, venga a memoria lo que dice el Salmo 139 y ese versículo 23 y 24, cuando dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. También la Biblia nos revela que es el Espíritu Santo, es aquel indicador o aquel termómetro que nos revela cómo está nuestra condición espiritual, mi amado hermano y amigo. Cómo estamos parados, cuál es nuestra salud espiritual, cuál es nuestra temperatura espiritual.
al punto que nos convence o nos confronta con nuestro pecado y qué es también hacer lo correcto, o la demanda que Él pone sobre nosotros para hacer lo correcto. Te hablo lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y verso 8, cuando dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Entonces eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos convence en cuanto al pecado, nos convence en cuanto a la justicia, que no es otra cosa que hacer lo correcto, y nos convence en cuanto al juicio sobre las acciones que nosotros hacemos. Esta semana yo hablaba con una persona que me decía cómo mucho pesar tenía, cómo se sentía, tenía convicción y cómo se sentía confrontado, porque en ocasiones me decía, perdía de perspectiva que las bendiciones y la gracia y el favor de Dios estaba sobre su vida y que no provenía de su propio esfuerzo, sino que provenía del Señor. Entonces en esa conversación esta persona me admitía que reconocía que no estaba haciendo de Dios una prioridad, aunque él entiende que debía de hacer de Dios una prioridad. En nuestra conversación yo rápidamente me vino a memoria esta escritura y la compartí con él, la aproveché y quiero compartirla con ustedes, que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 30 y comenzando en el versículo 7. El proverbista dice de la siguiente manera: solo 2 cosas te pido, Señor, no me las niegues antes que me muera. 8. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Entonces la palabra lo que nos confronta y que nos recuerda que Dios debe de ser el primado en nuestra vida en todo aquello que hagamos. También esta porción nos revela de la importancia del balance que nosotros tenemos que tener entre nuestros deseos personales y entre lo que Dios espera de parte de nosotros, entre lo que queremos alcanzar o lo que queremos obtener y mirarlo a través del espejo del Espíritu de Dios para ver si nuestras metas y nuestros deseos personales están alineados con lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia continúa diciendo que nosotros debemos de tener las prioridades correctas en todo el tiempo. Y aprovecho para lanzarte este recordatorio que en el orden de prioridades de tu vida, Dios siempre debe de ser la mayor prioridad de tu vida. Te lo voy a decir de nuevo: en el orden de prioridades de tu vida, Dios siempre debe de tener el primer lugar. Jesús, hablando, dijo lo siguiente en Mateo 22, versículos 37 y 38, dice lo siguiente: amar, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primer y el más importante de los mandamientos. Y entonces hay consecuencia de hacer de Dios una prioridad en nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, nos revela lo siguiente: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, está hablando de ti, que me ves también allá, está hablando de mí. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Como te he dicho en varias ocasiones, nuestra prioridad es la eternidad.
No hay otra cosa que deba ser una prioridad en tu vida que no sea la eternidad. Ahora bien, darle el primado a Dios trae consigo sus propios retos, porque no siempre es fácil, ni tampoco siempre vamos a entender lo que Dios nos pide hacer, lo que demanda de nosotros a través de ese primado. Trae sus propios retos. De hecho, 2 Corintios 1:21 nos recuerda que aquel que es el que llama también capacita. Entonces quiere decir que si Dios te llamó para tener una relación personal con Él, Él te va a capacitar en el proceso. No te desesperes, no te angusties, no te ahogues, no te abrumes. Porque si tú entras en esta relación personal con el Señor, esta relación con íntima, la palabra me revela ahí en Corintios que Él te va a capacitar. Y yo quiero que me acompañes en el día de hoy a repasar una historia que habla precisamente de esto, de darle la prioridad o el primado a Dios. Y todo lo que te dije anteriormente es una introducción para donde estamos llegando ahora. Y quiero que me acompañes al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Comenzando en el versículo 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Allá en tu casa di amén. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Fíjate bien lo que las escrituras nos revela, que una viuda de ese lugar, precisamente Dios le había ordenado que le diera de comer al profeta. Recuerda ese pensamiento. Y continuamos con el versículo 10. Así que Elías se fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, dice el versículo 11, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Vamos a hacer una pausa y reflexionemos sobre la escena. Mientras ella recogía esa leña, la Biblia relata, y esto es yo que voy a añadir cómo yo proceso la escena. Ella estaba recogiendo la leña pensando en lo que aquel momento significaba para su vida. Y entonces llega este profeta pidiendo agua. Mientras ella caminaba a buscar el agua que él le estaba pidiendo, luego de ella soltar la leña que estaba recolectando, escucha la segunda petición de comida del profeta. Y ahí mismo yo me imagino que ella iba caminando y se detiene, porque no podía entender lo que estaba escuchando. Porque ella mantenía, y mientras iba caminando, mantenía su vista enfocada a la distancia, como buscando una respuesta a una pregunta, a una petición que estaba llegando sin sentido. Ella estaba enfocada en lo que sus ojos alcanzaban a ver en ese entonces, que era una sequedad, que era un hambre, que era una desolación, que era una desesperanza, que era ese sentido de abandono y el sentimiento de que estaba al umbral de la muerte. Y ella mirando hacia el horizonte, me imagino yo, mientras resonaban las palabras del profeta detrás: dame agua, pero también dame de comer. Esas palabras del profeta martillaban su ser tan fuerte que le llegaban a lo profundo de su alma. Después de todo, leímos hace un rato que Dios le había dicho al profeta
ya yo he comisionado a una viuda que te dé de comer. Pero esta viuda ni siquiera se había enterado de la comisión, sino que ella estaba recolectando la leña para preparar su última comida para ella y para su hijo, para dejarse morir, porque después de eso no había más nada. Imagínate la escena. Y llega este profeta mientras ella recoge leña. Yo me imagino que él se sienta en un banquito. La Biblia relata la entrada de la ciudad. Se sienta en un banquito y le dice: mira a ti que estás recogiendo la leña, suelta la leña por un instante y ve y dame agua. Y yo me imagino que ella decía: pero agua, pero si estamos viviendo una sequía, lo que tengo es tan poco para mí, para mi familia, y este individuo quiere del agua que tengo. Y entonces ella dice: bueno, pues la buscaré y compartiré, porque donde beben dos, probablemente puedan beber tres. Y entonces mientras va de camino escucha de nuevo las palabras: y tal vez prepárame algo de comer porque vengo con mucha hambre. Esa es la escena que la palabra nos está revelando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo que reflexionemos, porque posiblemente a ti te ocurre lo mismo. Cuando la palabra te habla, o como cuando una canción de adoración sacude todo tu ser porque sientes que Dios está hablando y ministrando a tu vida, o cuando escuchas una prédica que sientes como si hubiese salido solamente de ti. Yo no puedo contar las veces que personas se me acercan y me dicen: yo sentí que esa prédica era para mí. Porque eso es lo que provoca la palabra. No entiendes, pero como que sabes y sientes que Dios te está hablando a tu vida y te está confrontando, o te está dando aliento, o te está corrigiendo, o se te está revelando a tu vida. Cientos de pensamientos corrían como un torrente de agua sobre la vida de esta viuda. Se pasaba todo lo que estaba viviendo. Mientras salía a hacer eso, pensaba, a buscar el agua, pensaba: bueno, pues me da tiempo de buscarle agua a porque ¿qué es lo que me resta? Si me voy a morir, lo que me resta es la muerte. Su cabeza procesaba, preguntándose cómo responder a esta petición de este extraño que acababa de llegar y estaba pidiéndole a ella lo último que le quedaba: un poco de harina, aceite y un sorbo de agua. El versículo 12 nos responde, o nos muestra cómo ella respondió ante tal petición. Veamos: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Mientras yo preparaba esta prédica, yo podía sentir el dolor mientras yo leía estas palabras. Le estaba pidiendo lo último a ella. No le quedaba nada. Ya lo había perdido todo. Había perdido su esposo. Había perdido su provisión. Había perdido el agua. Había perdido la comida. No le quedaba nada. Y lo que le quedaba era esa última porción. Y llega este extraño diciéndole: dámelo. Y entonces yo quiero hablarte a ti que sientes que lo has perdido todo, que sientes que has perdido tu finanza, que sientes que has perdido tu trabajo, que sientes que has perdido tu familia, que sientes que has perdido tu matrimonio, que sientes que has perdido tus hijos, que sientes que has perdido tu salud, que sientes que has perdido hasta tus emociones, que sientes que has perdido tu paz, que sientes que no te queda nada y solo lo que te queda es un suspiro de vida antes de tirarte a morirte. Hoy Dios te dice: yo quiero ese suspiro que te queda. Yo lo quiero. Quiero ese suspiro que te queda. El versículo 13, la palabra nos continúa revelando: no temas,
No tengas miedo, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes de que te vayas a morir, antes de que prepares la última comida para morirte, para tirarte a morir, dame el primado a mí. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Así es Dios. Así mismo es Dios, Doris. Cuando tú crees que tú estás al final, cuando tú crees que lo que te espera es perderlo todo, llega diciéndote: no tengas miedo. Así es Él. Y luego te dice: dame de tu nada y yo te daré de mi todo. Así es Él. Así es Él, mis amados hermanos. Dame lo que te queda de esa harina de incertidumbre. Dame de lo que te queda de ese aceite de tu dolor. Dámelo. Haz de mí tu prioridad y dame las primicias. Y verás lo que soy capaz de hacer con tu nada. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está confrontando. Y hoy el Señor te dice: estoy presente en tu vida. Soy real en tu vida. El versículo 14 continúa diciendo: porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho, lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor le había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Ni tu harina, ni tu aceite se acabará mientras Dios sea la prioridad de tu vida. Te lo vuelvo a decir: ni tu harina, ni tu aceite se acabará mientras Dios sea la prioridad de tu vida. Despójate de toda distracción. Haz de Dios una verdadera prioridad y no lo hagas solamente de boca, hazlo con tus acciones. Invítalo a ser el centro de tu vida. Dale tus primicias. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida, entrégale tus talentos, entrégale tus habilidades, entrégale tus finanzas, entrégale tu confianza. Sé intencional en llegar a la casa de Dios y adorar juntos. Sé intencional en servir dentro del cuerpo de Cristo. Sé intencional en compartir las buenas nuevas de salvación. Sé intencional en que Dios sea una verdadera prioridad en tu vida. No hay otra cosa. No lo hay. No lo hay. Madura espiritualmente para que salgas de esas inconsistencias. Madura emocionalmente y espiritualmente para que salgas de esas inconsistencias que no te permiten estar firmes en la fe. Esas fluctuaciones en tu vida no son otra cosa que inmadurez espiritual. Y hoy el Señor nos confronta
Porque al fin de todo, Él fue el que dijo lo que nos dice la palabra en Mateo 6:33, cuando dicen: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán. ¿Qué les serán, iglesia? ¿Qué les serán? ¿Cómo es? Entonces, si le damos el primado a Dios, si hacemos de Dios una prioridad, todo lo demás será añadido. Puestos de pies. Aleluya. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos revela la importancia de darte el primado a ti y de que seas el número uno en nuestras vidas. Padre, hoy tú nos confrontas y nos preguntas: ¿seré yo realmente la prioridad en tu vida? ¿O hay otras cosas que están tomando mi lugar? Hoy nos toma nuestra temperatura para saber cómo se encuentra la relación nuestra contigo, Señor. Y nos invitas a estar sanos en ti. Yo te doy gracias por tu palabra, Jesús. Amén. Como te decía, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, déjanos saber en la sección de comentarios un poquito de background a esta prédica. Esta fue una de las 4 últimas prédicas que tuvimos cuando pastoreábamos Trinity en español. Esa fue la primera de las últimas 4 prédicas, exacto. Una serie que titulé Cartas de un hasta luego, donde en cada una de esas 4 prédicas traté de dejar un legado para las distintas personas. En este caso era dirigido para la congregación de que si yo no hubiese, si no fuese estar, ¿qué es lo más importante que yo quería que ellos recordasen sobre sobre la relación con el Señor y cómo el Señor está interesado en nosotros? Espero nuevamente que te haya sido de bendición y aquí te espero en una próxima transmisión de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Sean todos bendecidos.